Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Bienvenidos a este devocional Maná Fresco. Hoy ya es lunes 29 de abril de 2024 y a las 6:44 de la mañana. Hoy es el día 38 de esta dinámica de 40 días de revelación divina. Ya estamos por culminar y hay más y es mejor. Al término de nuestra 11ª semana de revelación divina, hemos estudiado con detenimiento la obra que el enemigo realiza en la vida del cristiano, aquel que ha dado su paso de fe, que ha decidido someter su voluntad a la divina providencia de nuestro Padre Celestial, aquel que ha tomado la decisión de abandonar la corriente de este mundo, sus vanidades y engaños para vivir bajo la gracia divina, bajo la asistencia y la provisión del Todopoderoso. Hemos estudiado la obra que el enemigo realiza en la vida de esta persona para determinar cómo la aparta y la saca de esta gracia divina y cómo este cristiano es desviado de la fe, pierde la gratitud, el gozo, la esperanza y finalmente la salvación. Y es que toda esta jornada de revelación divina, en la cual ya llevamos 11 semanas, la iniciamos con la parábola del sembrador. En Mateo capítulo número 13, el Señor Jesús expresa: el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó entre pedregales, la otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. Los de la buena tierra dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en este pasaje de la Escritura queda registrado que Jesús termina su disertación declarando: el que tenga oídos para oír, oiga. Se nos expresa acá que la misma semilla cae en diferentes terrenos y que solo una cuarta parte, una pequeña porción de esta semilla, nace, crece y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La mayoría de quienes escucharon este mensaje nunca entendieron de qué habló nuestro Señor o a qué se estaba refiriendo. Pero los apóstoles, al preguntarle por la parábola, recibieron la revelación divina y Jesús da la interpretación de esta palabra. Los de la orilla del camino son los que el enemigo viene y quita la palabra, pues la semilla es la palabra de Dios y el campo o los diferentes terrenos en los que ha caído la semilla representan a los diferentes tipos de personas con la disposición y actitud de su corazón frente a la palabra, frente a la semilla. Y quien siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Señor Jesucristo. Los de la orilla del camino son aquellos en quienes el enemigo viene y quita la palabra. Los de los pedregales son aquellos en los que nace la palabra, pero después de algún tiempo, salido el sol, se seca la raíz, porque no tienen profundidad sus raíces. Por estar en pedregales, no tienen profundidad en sí mismos, o sea, hay muy poca disposición. Por esto se secan. Esto es, aquellos que las pruebas, la adversidad, las circunstancias de esta vida marchita el mensaje divino que Dios sembró en sus corazones y entendimiento. Y los de los espinos son aquellos a los que los afanes de las riquezas y los afanes de este mundo ahogan la palabra. Los de la buena tierra son los que con un corazón dispuesto, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de la adversidad, a pesar de todo, la palabra nace, crece y da su fruto a su tiempo, a 30, a 60 y a 100 por uno, por la disposición que hay en su corazón frente a la palabra, que es la semilla. En primer lugar, lo que nos muestra el Señor Jesús es que esto se trata de disposición, de buena voluntad de cada uno de nosotros frente al mensaje de Cristo, pues ya el cielo hizo su parte completa al crear esta creación para nosotros, al crearnos a nosotros y sustentar nuestras vidas, al entregarnos la Biblia, al venir Jesús y entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su muerte y su resurrección.
Además, nuestro Señor Jesús, anticipadamente a su muerte y resurrección, eligió a los 12 apóstoles para que después de su resurrección y su ascensión al cielo, hubiera un grupo de personas que bajo la asistencia del Espíritu Santo echaran los fundamentos de esta fe cristiana sobre la base de las Sagradas Escrituras, o sea, las profecías del Antiguo Testamento. Por donde usted lo vea y analice, esta humanidad está en los planes y propósitos de Dios para ser destinada a la salvación, pero en los planes y propósitos del enemigo está destinada a la condenación. Hoy estamos en esta lucha y en esta dicotomía, por la disposición de nuestro corazón y nuestra fe. Nosotros debemos elegir a qué bando pertenecemos, a qué orilla nos ubicamos. A lo largo de esta semana hemos concluido que el enemigo tiene un plan, una estrategia, y es apartarnos de la Biblia, separarnos de la Biblia, pues él no logrará destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra economía, ni nuestra salud física y o emocional, ni nuestra comunión con Dios. No logrará destruir absolutamente nada en nuestras vidas sin primero destruir nuestro vínculo con la Biblia, la palabra de Dios. Notemos con detenimiento cómo Jesús se enfrentó al enemigo en el desierto frente a cada tentación, de las cuales hemos hecho un análisis pormenorizado en este devocional durante estos 40 días. Siempre Jesús respondió con la palabra, escrito está, refiriéndose al contenido del Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 8. No utilizó Jesús nunca su poder como hijo de Dios, sino que utilizó la palabra de Dios correctamente como hijo de hombre. Y en una de estas tentaciones incluso Satanás en su osadía le cita textualmente la palabra de Dios bien, pero para aplicarla fuera de contexto mal en la vida cotidiana. Esta es una de las estrategias favoritas del enemigo. Para apartar al cristiano de la Biblia, primero busca la forma de que malinterprete su contenido y su aplicación en la vida cotidiana, con el objetivo de que esta mala interpretación de la Biblia y aplicación de ella en su vida cotidiana le produzca dolor, quebranto, angustia, caos y confusión. El siguiente paso será apartarnos de la palabra. Una mala interpretación de la Biblia traerá resultados funestos sobre nuestra vida y la vida y existencia de las personas que nos rodean, empezando por nuestra familia, pues no hay un libro más peligroso sobre la faz de la tierra que una Biblia mal interpretada. Antes de separarnos de la Biblia, Satanás busca que la malinterpretemos para traer sobre nosotros caos, confusión, destrucción, ruina, miseria y angustia. Es por eso que debemos ser buenos intérpretes de la Biblia, pero para poder interpretarla correctamente debemos conocerla al detalle, que es lo que usualmente no sucede en la vida del cristiano. En un primer instante, lo que busca el enemigo es que malinterpretemos la Biblia si aún no ha podido separarnos de ella. Él buscará torcer el sentido de la interpretación bíblica para que una vez logrado el propósito del objetivo de que tengamos con la palabra, pues no la entendamos, no comprendamos el plan y el propósito divino que Dios tiene con la palabra en nuestras vidas, y a continuación el cristiano tomará la decisión de irse separando de la Escritura. La Biblia es, según Efesios capítulo número 6, la espada del cristiano. En otro devocional anterior habíamos estudiado con detenimiento el hecho de que no interpretar correctamente la Biblia es no empuñar la espada por la empuñadura, sino por el filo. Esa es una estrategia que el enemigo quiere desarrollar en nosotros, adelantar en nosotros, y que aquí ya estudiamos. Una vez esto suceda, el cristiano tomará la decisión de irse separando de la palabra, alejándose de ella, y cuando esto suceda, el enemigo podrá obrar libremente sobre nuestras vidas. Nunca malinterprete usted la Biblia. Debe conocerla en su contenido absoluto y total para que la pueda interpretar correctamente. No se debe citar la Biblia con textos sin contextos, como piezas de un rompecabezas que nunca se armó.
Esto es lo que usualmente se hace por parte de los cristianos. La Biblia debe interpretarse de la manera correcta. Cualquier tópico, tema, circunstancia o situación en nuestra vida debe tener una aplicación bíblica con los textos correctos y el contexto correcto, interpretados estos textos, entrelazados entre sí desde Génesis hasta Apocalipsis. Por esto se requiere conocimiento bíblico. Si hay algo que le facilita a Satanás el hecho de que el cristiano malinterprete la Biblia, es que no la conoce, la ignora. Podríamos decir sin temor a equivocarnos en este punto de la reflexión que el principal mal del que adolece la iglesia de Cristo, o ha adolecido la iglesia de Cristo en todas sus generaciones, empezando por el mismo pueblo de Israel en sus inicios, es la ignorancia total del contenido bíblico, de las Escrituras. Encontramos vehementemente una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo nuestro Padre Celestial discute con el pueblo, discute con sus jueces, discute con sus reyes y hasta con sus sacerdotes. Con el sacerdocio de Israel, por ejemplo, en el libro de Malaquías, al declarar: por cuanto olvidaste mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Y allí se activa una maldición que ha traído dolor sobre el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Israel siempre ha estado en guerra por ignorar el contenido del mensaje de la palabra de Dios. Hablando nuestro Padre Celestial de cómo el pueblo de Israel va en decadencia por haber abandonado la palabra y cómo las consecuencias de la palabra en contra del pueblo de Israel lo alcanzaron, lo están alcanzando a él. Esto mismo es lo que está sucediendo con la iglesia, y nuestro Señor Jesucristo hace referencia a las Escrituras de cómo la malinterpretan ellos en su generación al declarar: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna no está en las Escrituras. No, la vida eterna está en Cristo Jesús. Pero para tener un encuentro personal con Jesús hay que ir a las Escrituras. Siempre los israelitas citaron la Biblia mal. Nunca la entendieron, nunca la comprendieron, y por esta razón es que no vieron a Jesús como el Mesías, como el Cristo, el elegido de Dios, el enviado del cielo a esta tierra, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin creer en la salvación que Él venía a traernos. Hoy nos encontramos en la misma situación como iglesia de Cristo, la misma que se encontró en el pasado el pueblo de Israel. Tenemos una generación que tiene contacto con la Biblia y tiene la posibilidad de permanecer en contacto con ella, pero es un contacto parcial, no es un contacto definitivo, no es un contacto comprometido, no es un contacto que le permita tener el discernimiento y la comprensión del contenido bíblico para enfrentar las circunstancias y las situaciones que la vida cotidiana le plantea como retos para que enfrente y solucione. Y todo esto sucede por la falta de disposición en el corazón. Esta semana analizamos 4 pasajes de la Escritura. Hebreos capítulo número 6 nos habla de 2 tierras que reciben la misma lluvia del cielo, y una tierra produce los frutos una vez recibida la lluvia del cielo, pero otra tierra recibe la lluvia del cielo que es la misma que la primera y solo produce espinos y abrojos. La primera tierra es bendecida y la segunda tierra es maldita, y por causa de los frutos que produce, al producir espinos y abrojos, está próxima a ser quemada. Esto es la antesala del mismo infierno. Esto nos confronta muy fuertemente porque la palabra de Dios nos exige frutos, y Dios nos exige frutos porque ya nos entregó la palabra, porque ya nos entregó a Jesucristo, ya Jesucristo se entregó a sí mismo por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, porque ya nos envió desde el cielo al Espíritu Santo para que nos asista en la correcta interpretación divina. Dios no soporta que nuestra actitud frente a todos estos regalos de la gracia divina sea de apatía, ignorancia y menosprecio.
Si la posición del ser humano frente a estos regalos de Dios, el regalo de Jesús en la cruz del Calvario al ofrendar su vida, la Biblia tan salpicada por las lágrimas, el sudor y la sangre de los siervos de Dios en todas sus generaciones, y la presencia del Espíritu Santo es esta: si no hay disposición en nuestro corazón para la palabra, entonces vendrá la maldición. Pero si la actitud del ser humano frente a estos regalos divinos de la gracia divina, el sacrificio de Jesús, la palabra, la presencia del Espíritu Santo, la respuesta nuestra frente a estos regalos es la disposición completa de nuestro corazón para vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios y entrar en contacto con la palabra cada día de nuestras vidas, habrá bendición. En este punto es que estamos. Aquí es donde usted y yo somos confrontados y debemos tomar la decisión de qué bando, de qué parte nos ponemos, a qué bando pertenecemos, qué tipo de tierra somos. Pero una cosa sí es cierta: Dios espera resultados y espera que en nosotros haya frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, porque como declaró Juan el Bautista en su predicación a los israelíes, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan capítulo 15 nos enseña que todo pámpano que lleve fruto en Cristo Jesús lo limpiará para que lleve más fruto, pero el que no lleve fruto lo quitará y será separado de Cristo. Este pámpano se seca y lo echan al fuego y arde. Esto nuevamente hace relación con la antesala del infierno. ¿Cuál es la actitud nuestra frente a la palabra? Porque Isaías 55 nos enseña que los pensamientos de Dios Él quiere revelárnoslos a nosotros a través de la palabra, para que nuestra vida sea cambiada y productiva, para que nuestra vida haya alegría y haya paz. Tristemente el ser humano hoy está buscando la alegría separado de Dios y la paz en convenios con seres humanos, todos ellos separados de Dios. Pero aquí la única persona que puede darnos alegría y paz es nuestro Padre Celestial. Si estamos en comunión con Él, si permanecemos en contacto con la Biblia, nuestra vida permanecerá en comunión con Él y recibiremos del cielo, entre todas estas dádivas, la vida eterna. Con la parábola del sembrador, volviendo a ella, encontramos tres tipos de personas: los de la orilla del camino, los de los pedregales y los de los espinos. Todos ellos perdieron la semilla, perdieron la palabra, fue ahogada o fueron separados de ella. Y los de la buena tierra dieron su fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Se hizo énfasis siempre en los de la buena tierra. Hoy yo quiero hacer énfasis en los tres tipos de personas que son representados, ilustrados aquí, como los que perdieron la semilla. Con los de la orilla del camino, los pedregales y los espinos, ellos quedaron en las manos del diablo. Y el diablo, al igual que hizo en la eternidad con los ángeles de Dios que lo siguieron y fueron condenados a la destrucción eterna, esta misma obra es la que está adelantando en este momento con los de la orilla del camino, los de los pedregales y los de los espinos. Usted y yo, ¿estamos en las manos de Dios o estamos en manos del diablo? ¿Quién está ejecutando su obra en nuestras vidas realmente? Para que estemos en manos de Dios, debemos estar en contacto con la palabra. Debemos estar leyendo y estudiando, meditando, escudriñando la Escritura, viviéndola. Debe haber una disposición permanente en nuestro corazón por preguntarle a Dios: ¿qué quieres decirme a través de tu palabra en este día, cada día? Y esa debe ser la dinámica de nuestras vidas siempre, para que Dios pueda estar allí haciendo su obra de transformación divina sobre nosotros. Si estamos separados de la palabra, será el enemigo el que adelantará su obra en nuestras vidas, aún sin que nosotros nos demos cuenta. Padre, aquí estamos. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por hacer tu divina, preciosa y perfecta voluntad sobre todos nosotros.
Nos disponemos completamente para ti en este día. Trae sobre nosotros, Señor, hambre y sed de tu palabra y de tu presencia. Haz tu divina, preciosa y perfecta voluntad sobre todos y cada uno de nosotros. Y a quienes se han separado de la palabra, mi Señor, haz tu obra, Padre, siempre sobre ellos. Tráelos nuevamente, Señor, al redil. Y a nosotros nunca nos dejes separar de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.